Mi siguiente lectura, nueva recomendación, es una compilación de buena literatura. Es poesía de altura, es enorme poesía. Es como la luz del día en el cielo del planeta. Y son las obras completas de Federico García. Federico García Lorca. Federico García Lorca. Todo Federico García Lorca, todo junto. Señoras y señores, buenas tardes y buenas noches en España, porque hoy vamos a hablar con alguien que está en España. Ahí sonaba una canción que se llama La Cuba Mía, de Celia Cruz, Miliki, Willy Chirino. Es una canción muy bella. A mí realmente, yo no soy cubano, pero cuando la primera vez que escuché esta canción sentí un, un, una real conexión con la cultura cubana. Amo en muchas cosas la cultura cubana, desde José Martí, con sus letras, y para mí uno de los grandes ensayistas que tiene nuestra lengua. José Martí, el gran José Martí, y de ahí pues viene la salsa, señores. La salsa es de Cuba y a mí me gusta la salsa. La salsa nace en Cuba. La gente dice que sale en Puerto Rico, no, pero todo eso es basado en Cuba, caballero. Y ella también es otro comediante que, bueno, vi mucho en televisión, lo disfruté mucho y después lo busqué en internet, que era Candelario Tres Patines, que era la Suprema Corte, si ustedes lo habrán visto. Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Veo gente que se conecta de todas partes. Hombre, viene el señor Alexis Díaz Pimienta, el mejor repentista de lengua hispana. Para que les digo una cosa así, Loquillo, el gran Loquillo, el, el talentoso Loquillo, Germán Carvajal, Leonardo Jiménez, campeones Rey de Reyes de la Trova, César Augusto Betancur Pucheros, todos nosotros en combo le prendemos la vela a este hombre con esa forma de improvisar. O sea, él hace versos. Yo no sé improvisar, yo trato de improvisar a veces, pero no sé hacerlo con la maestría de este señor. A ver, vamos a ver. ¿Cómo? Yo no sé improvisar, pero le hago el intento, porque yo feliz me siento, porque puedo conversar con un genio para rimar. Mi alma se siente contenta y mi corazón me alienta para rimar poesías. Aprender con Alexis Díaz, que se apellida Pimienta. Eso, ahí traté de hacer una, no sé, vamos a ver si él me dice si salió buena o no, vamos a ver. Qué alegría verte, Dani, qué bueno verte, qué bueno escucharte, qué bueno verte haciendo décimas. Tratando ahí, hermano. A mí aquí en Madrid, mis amigos, mis cómplices de la improvisación, me dicen el Pablo Escobar de la rima. ¿Por qué? Voy traficando con los versos y contaminando a todo el mundo. Es es un chiste, pero es un chiste macabro cinematográfico, pero dice que yo voy pasándole décimas y pasándole rima a la gente y al final todo el mundo termina enganchado en una carrera. Te agradezco mucho esta invitación. Ya conocía el programa, conocía tu fiebre con los libros, que me maravilla y es siempre muy congratulante, ¿no? No, verdad, maestro Alexis, ahí traté, yo no sé hacer, pues me sé la medida y toda la cosa, pero no lo hago con la rapidez que usted lo hace, me cuesta mucho, la mente de uno es buscando rimas por todas partes, literalmente las neuronas son como, ¿dónde está? Y esto no rima, cabe, ante, como, días, poesías, marías, sabías, sufrías, en fin. Lo bueno que tiene la improvisación es que es un deporte y mientras más lo practicas, mejor lo haces. Entonces, lo que te da dificultad ahora, porque estabas en un momento así
rápido, inmediato. Cuando lleves un mes haciéndolo es como fumar aire, ¿no? No pasa nada. Así que yo te invito a que sigas, a que insistas, a que todos los días te pongas y llames a Puchero, y llames a Germán, y llames a Leonardo y a Loquillo, y de vez en cuando jueguen a las décimas, que eso es un juego muy divertido. Ah, muchas gracias. Eso trataré de hacerlo. ¿Qué horas son en Madrid en este momento? Ahora mismo estoy en Sevilla porque estoy de profesora de una universidad aquí en Sevilla, y son las 12 de la noche con 14 minutos, o sea, tempranito, es temprano. Apenas es. ¿Y tú das clases de improvisación o estás dando clases de qué? Estoy dando clases de escritura de canciones. Es un curso en la Universidad Loyola de Sevilla. Es un curso de producción musical donde hay un profesor de orquestación, hay un profesor de música, de musicalización, y a mí me toca la asignatura de escritura de canciones. Entonces tengo una treintena, 34 alumnos, la mayoría son españoles, aunque tengo algunos panameños, de algún otro lugar. Tengo alumnos que son músicos que quieren perfeccionar, mejorar, aprender el arte de escribir canciones, el arte de ser letrista, de ser cancionista. Y entonces en este curso estudiamos desde la obra de Bob Dylan y de Leonard Cohen, pasando por la poética y la estética de Rubén Blades, de Juan Luis Guerra, hasta Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Jorge Drexler, o sea, todo el mundo de la canción de todos los géneros. También pasamos por Alejandro Sanz, por Rosalía, o sea, no tenemos... José Alfredo, por Juan Gabriel. Por supuesto, Chabela Vargas, Violeta Parra, o sea, toda aquella canción que tiene valores estéticos, poéticos de distintas índoles, son materia prima para nosotros estudiar y para propiciar que ellos luego tengan las herramientas necesarias. Fíjate, empezamos hablando de la poesía medieval. Es la canción, no solamente la canción de autor, la canción en general, es un reducto de la poesía medieval en el siglo XXI. Formas estróficas, métricas, rimas, todos esos recursos. Para explicarle a la gente un poquitico el tema de la rima y las estrofas y esto. La rima, hay rimas asonantes y consonantes. Las rimas consonantes, su énfasis va, pues les voy a poner un ejemplo, cantar, rozar, amar, es que termina en el acento en la consonante, y la otra es que va en la vocal. Las rimas consonantes, eso, cuando consuenan perfectamente, la terminación rimal es exacta, a partir de la vocal, las vocales siempre son las que mandan, a partir de la vocal tónica, la vocal que tiene la fuerza, se repiten hasta el final todos los signos lingüísticos, las consonantes y las vocales. Mientras que la rima asonante no consuena, sino que asuena, suena parecido. Y entonces solamente se repiten las vocales. Y a veces ni siquiera todas las vocales, pero las vocales principales, la vocal tónica, la vocal nuclear y la vocal final son las que marcan la rima sonante. Les doy un ejemplo de rima asonante, y es la canción de Amarte más no pude de Diomedes Díaz. Hoy cuando de la nube te bajas es demasiado tarde, qué vaina, pues ya no queda nada de aquel amor tan grande. Esa es la A, la que va marcando ahí el tema. La doble A. La doble A. Exacto. A, marca la asonancia porque cambian las consonantes, se rompe la consonancia al cambiar la consonante. No es lo mismo la terminación aila, de baila, no es lo mismo la terminación baila con la terminación anta, de canta. Entonces se repite la A acentuada y la A final, pero entre esas dos vocales bailan, cambian las letras, y ya eso rompe la consonancia y provoca la asonancia. Es la rima más usada, es la rima más usada en la cancionística popular, en la improvisación popular, es una rima cómoda, amplia, es una rima sobre todo siempre posible, es una rima siempre posible, mientras que la consonancia es una rima finita, o sea, las palabras tienen X número de rimas consonantes y se acaba, y hay incluso un grupo grande de palabras que están categorizadas como rimas disonantes en vez de consonantes, y asonantes son rimas disonantes que no tienen rima consonante. Palabras fénix, palabras tristes, le llamo yo. Reina, por ejemplo, o cuál es. Bueno, no, reina rima con despeina. Bueno, sí, es verdad. La reina se despeina. ¿Cuáles serían que no tienen rima o que tienen muy poquitas? Palabras sin rimas hay muchas. Yo tengo localizadas más de 100 y tantas para mis alumnos. La palabra limpio. No hay ninguna otra palabra en español que termine en impio. La palabra limpia. La palabra columpio.
Para la palabra, porque a veces uno piensa que son palabras difíciles, que son palabras raras. No, no, no. La palabra boina, una boina, tú te puedes poner una boina en la cabeza, pero no puedes rimar con boina. No hay ninguna otra palabra en español que termine en oina. Vale. La palabra árbol, tú puedes ser muy ecologista, te puedes amar mucho la naturaleza, pero nunca podrás rimar con árbol, porque no tiene rima consonante. La rima más parecida es mármol y es rima asonante porque cambia la B por la M. Entonces, claro, es un mundo muy interesante y a los alumnos, a los poetas, a los autores de canciones, esas herramientas les son muy necesarias. Hay que saber qué palabras no tienen rima consonante para no caer en la trampa de intentar rimarlas. Y hay que saber que toda palabra que no tenga rima consonante tiene rima sonante. Por lo tanto, tienes que saber encontrar esa rima sonante y entonces creas otro tipo de texto. Bueno, ahí estuvimos en una parte del taller. ¿Vuelves a Colombia cuándo? De pronto para que la gente se inscriba o algo, o vaya. No lo sé, ya lo que queda de año 2022 imposible, porque estoy aquí en la universidad dando clases hasta finales de año y luego me voy a Cuba. Pero sí tengo muchas ganas siempre de volver a Colombia. Seguramente en el primer trimestre de 2023 algún proyecto me lleve otra vez a Colombia, ojalá que a otras ciudades, pero si no siempre a las ciudades de mis amores, que son Medellín, Cartagena, Bogotá, que son las ciudades que más conozco, aunque esta última vez que estuve descubrí Cali y también me enamoré de Cali. De amor fácil, de amor fácil. Amor fácil, está llena de cubanía, Cali. Ahí todo el mundo baila mejor que yo. Es una cosa que llegas allí siendo cubano y te vas acomplejado. ¿Cómo es posible que estos colombianos bailen mejor que yo, que en mi música? Y les cuento, porque le pregunto cuando viene a Colombia, porque quiero que dé un curso en la librería y además porque quiero que traigas este libro a Colombia. Chamaquili, sí, el gran libro de Chamaquili. Ese es, digamos que es el niño de mis ojos, ¿no? Es mi personaje más querido. En verso, todo está en rima, todo está en... Sí. Mi personaje más popular, más conocido, más querido en Cuba. Es todo un fenómeno en Cuba entre los niños, entre los padres y los maestros. Y en Colombia, ojalá que se publique en Colombia y que los niños colombianos lo conozcan también. Y es un niño que va aprendiendo cosas y va aprendiendo cosas rimando. Y va rimando. Es un niño poeta. Chamaquín es un niño poeta, está inspirado en mi hijo pequeño. En mi hijo pequeño cuando era pequeño. Ya mi hijo tiene 20 años y mide 2 metros. Pero cuando era pequeño, yo lo que hice fue traducir a poesía todas sus preguntas, todas sus ocurrencias, todas sus dudas ante el descubrimiento del mundo, ¿no? Entonces se han publicado, para que tengas una idea, se han publicado 10 libros de Chamaquili en Cuba. De esos 10 libros, el que tienes en la mano es el número 10. Cuando se cumplieron 10 años de la colección, se publicó ese libro, que por cierto ganó el premio del lector en la Feria del Libro y por eso se ha hecho una nueva impresión, una nueva edición. Ha sido todo un fenómeno. Ha sido llevado a la televisión cubana por una compañía teatral maravillosa que se llama La Colmenita. Y la verdad que es un libro que a mí me da muchas alegrías. Chamaquili en Cuba es muy conocido porque sale por televisión, lleva 15 años publicándose, pero donde quiera que lo hemos presentado en Venezuela, lo hemos presentado en Estados Unidos, lo hemos presentado en España, en México, y donde quiera que Chamaquili ha llegado, siempre ha tenido el cariño de los pequeños lectores y de los grandes también. La Colmenita no es lo de los Bambán. Yo vi un homenaje que le hicieron a los Bambán ahí. La Colmenita es una compañía teatral infantil que es una genialidad absoluta y que han hecho de todo, hasta hacerle un homenaje a los Bambán, tocando a los niños. Lo pueden buscar en YouTube y es lo máximo. Sí. Pues busca La Colmenita de Cuba, Chamaquili, y te salen todos los vídeos que han salido por la televisión cubana. Bueno, hermano, tú tienes una librería atrás, ahí veo una biblioteca, veo cosas bonitas ahí. ¿Cómo empezó el camino de los libros, tus primeros libros? Yo soy un animal de la literatura en sus dos vertientes, en la vertiente oral del repentismo y en la vertiente literaria, escrita. Nací y crecí arriba de un escenario. Yo empecé a hacer repentismo en la radio y en la televisión cubana con 5 años y me eché toda mi infancia haciendo radio, televisión, teatro. Por lo tanto, estuve rodeado de poesía oral, de improvisación todo el tiempo, pero desde muy temprano estuve también rodeado de literatura escrita, porque digamos que en mi casa tenía las dos fuentes. Por una parte, mi padre, que era repentista, me nutría del mundo de la oralidad y de la décima y de la improvisación, y mi madre, en realidad, era lectora.
Entonces mi madre siempre estaba rodeada de libros. La imagen que tengo de mi madre de toda mi infancia es ella atendiendo a sus hijos, porque tenía 7 hijos, pero entre hijo y hijo y entre comida y comida, leyendo, leyendo y leyendo. Tiene todavía 84 años y está siempre con un libro bajo el brazo. Entonces, claro, de ahí tengo mis dos fuentes nutricias. La lectura y la escritura me llega a través de mi madre, y el repetismo me llega a través de mi padre, y yo lo que hice fue juntar en mi cabeza, en mi ánimo, en mi gusto, ambas pasiones, que son las que he defendido durante toda mi vida. ¿Y recuerdas, Alexis, el primer libro? O sea, como de pronto, ese primer librito que tú dijiste, eso me llamó la atención, ese estuvo bueno. Es curioso porque yo recuerdo, yo tengo unas décimas autobiográficas que dicen: yo crecí sin cherezada, sin nanas y sin nodriza, sin domingos para misa, sin reyes magos, sin nada, sin la princesa encantada en un castillo lejano, sin Tom Sawyer, sin un piano, sin nadie que me leyera cuentos para que durmiera. Yo fui adulto de antemano. Esa décima es un retrato de mi infancia. Yo no recuerdo que a mí en mi infancia me leyeran mucho. O sea, yo recuerdo a mi madre leyendo, pero yo no recuerdo esa ceremonia doméstica de que le leen al niño. Yo no recuerdo. Mi acercamiento a la literatura siempre fue a través de la décima de la oralidad. Entonces, yo fui un lector tardío en ese sentido. El primer libro que me leí, que yo reconozco, el primer libro que me leí completo y que me emocionó y que me enganchó, fue un libro ruso, soviético. Un hombre de verdad, de Boris Polevoy. Recuerda que yo soy cubano, de la Cuba soviética, de la Cuba comunista socialista de los años 60, y por lo tanto nosotros estudiamos mucho la literatura del bloque socialista y mucha literatura rusa. Entonces, el primer libro que yo me leí completo, me lo leí estando en el instituto, y se llamaba Un hombre de verdad, de Boris Polevoy, un libro bastante desconocido. Y luego salté, esto es un retrato de lo que era Cuba, de lo que es mi formación ecléctica. Salté de Boris Polevoy, un escritor ruso, un escritor soviético, a nada más y nada menos que Mark Twain y Huckleberry Finn y Tom Sawyer, que fueron los dos siguientes libros que me leí. O sea, eso es un retrato no solamente de Alexis de Pimienta, es un retrato de una generación y es un retrato de un país. Salto de la literatura soviética a la literatura norteamericana. Salto de Boris Polevoy a Mark Twain. Y ahí ya me quedé enganchado con la gran narrativa norteamericana y en general. Y después, bueno, siempre estuve leyendo poesía. O sea, desde niño leyéndome la poesía del Siglo de Oro, leyéndome a los grandes poetas del Siglo de Oro. O sea, pero desde niño, o sea, desde pequeño. Desde niño, claro. Yo como venía del mundo de la décima, de la improvisación, mis primeras lecturas no fueron de narrativa, fueron de poesía y teatro en verso. O sea, yo me recuerdo en toda mi infancia leyendo a Lope de Vega, leyendo a Calderón de la Barca, leyendo a Quevedo, a Góngora, a Sor Juana Inés de la Cruz. Para mí eso era como entrar en un verdadero planeta nuevo, el planeta de la lengua. ¿Qué dominio de la lengua? ¿Qué lengua más extraña? Porque además era literatura del Siglo de Oro. Era un español muy, muy ajeno al español cotidiano, doméstico, con el que yo a esa edad al que yo tenía acceso, ¿no? Entonces, esa fue mi entrada en la literatura. Por una parte, la poesía del Siglo de Oro, desde niño, la oralidad en el repentismo, y luego la narrativa a través de Boris Polevoy y de Mark Twain. Además que esa combinación, uno creería ignorante, que soy de las líderes de Cuba, porque nunca he ido a Cuba, que no habría literatura americana, había literatura siempre americana allá. Toda la vida, no solamente literatura, música y cine. O sea, hay muy pocos países en América Latina que hayan visto tanto cine como Cuba. Más allá de los pleitos políticos que hay entre Cuba y Estados Unidos, Cuba es un país que culturalmente ha estado muy cercano de la cultura norteamericana y muy permeado de ella. Entonces, yo crecí viendo en televisión un programa que se llamaba La Comedia Silente para niños, que era simplemente un programa donde nos ponían todas las grandes obras de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, del Gordo y el Flaco, todo el cine mudo, revisitado por un doblador que hacía como el hombre de las 1000 voces, y le ponía nombre a todos los personajes. Con eso crecimos, y viendo todos los dibujos animados de Disney. O sea, ustedes allá doblaban con alguien allá, doblaba al cubano. Este señor que se llamaba Armando Calderón, le decían el hombre de las 1000 voces,
él le ponía voz simpática, guionizado, por supuesto, a todas las escenas de cine mudo. Y entonces era muy gracioso. Las escenas que él le ponía situaciones, papaitos y abuelitos, ahí viene King Luz Brillante. Y entonces las acciones de bronca, de pelea, las situaciones tan cómicas que generaban Chaplin, Buster Keaton, el Gordo y el Flaco, todo eso tenía situaciones dramáticas guionizadas por este señor y llevadas a la televisión en horario infantil los domingos. Entonces ese era nuestro matiné. Pero maravilloso. Fue una verdadera escuela cinematográfica y una escuela de formación muy grande donde también crecimos varias generaciones. Maravilloso, hermano. Me encanta eso además porque teniéndote a vos, no solo hablamos de libros, sino que hablamos también de una cultura, porque como tú lees, como la gente lee, con el acceso que tiene la gente a los libros, también estamos narrando la cultura. Cuando uno dice a qué tiene acceso la infancia, tiene que ver con las influencias culturales que van a marcar lo que uno va a hacer en la vida y lo que uno tiene como de su existencia. Nosotros nos llegó mucho Chespirito, nos llegó mucho México, digamos que para este lado de Latinoamérica es muy fuerte, pues digamos los doblajes a nosotros nos llegan desde México y nos tenemos que observar siempre los mexicanos cómo dicen sus dichos, o sea, no tenemos un doblaje al colombiano. Tú imagínate Dani, que nosotros, nuestra formación es tan ecléctica que de cierta manera somos dos generaciones o tres generaciones de gente culturalmente bipolar. Nosotros estábamos a la misma vez siendo niños viendo dibujos animados soviéticos, búlgaros, húngaros, rumanos, alemanes, o sea, mi infancia está llena de dibujos animados de la Europa del Este. Y a la vez en la misma parrilla televisiva, entre uno y otro, dibujos animados de Disney. Entonces tú pasabas de Mickey Mouse, y pasabas de Mickey Mouse y de el pájaro loco y las dos burracas y todos estos dibujos animados tan simpáticos, pasabas al tío Estiopa, que era un muñequito soviético, Liebre deja que te coja, que era la versión rusa, la versión soviética de Tom y Jerry. Y entonces, claro, te criabas en esa dualidad, en esa bipolaridad que no es solamente ideológica, que no es solamente política, es estética. Porque mientras claro, Disney tiene unos patrones estéticos que tienen que ver con el ritmo de montaje y de edición, donde todo va muy rápido, donde todo funciona a una velocidad cinematográfica, la cinematografía soviética era de un tempo ruso, como decimos nosotros. Era todo más lento, era todo más pausado, pero también ambas cinematografías, está hablando de dibujos animados, pero ambas cinematografías de dibujos animados tenían una gran plataforma musical y por lo tanto nosotros recibíamos una información de música clásica a través del cine animado y ahí descubrimos, sin saberlo todavía, descubrimos todas las obras clásicas, desde Tchaikovsky hasta Vivaldi, ¿no? Entonces todo esto constituye realmente un sistema de creación de patrones estéticos que yo no dudo que hayan tenido y que tengan una resonancia y una influencia en mi literatura, tanto en mi novelística como en mi narrativa corta o en mi poesía, ¿no? Porque vengo de ahí, vengo de esa formación, claro, que fue mi primer acercamiento a la gran literatura. Vamos, sigamos con los libros. Tenemos Un hombre de verdad de Boris Polevoy y Mark Twain. Mark Twain. ¿Tienes, sí? Sobre todo con Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Esos fueron dos libros cabeceras para mí en esa adolescencia formativa, ¿no? Ya después me abría al resto de la literatura, pero esos fueron durante muchos años mis libros de narrativa más importantes. Yo te pedí y respetuosamente, porque si a mí me lo piden también digo qué tamaño problema me metiste, a escoger unos libros que te hubieran marcado la vida. Sí pudiste hacer la tarea, ¿qué tan compleja fue? Sí, la hice. Lo que pasa es que me fue muy difícil quedarme en 5 libros. Sí, tranquilo. Traigo una lista de 15. Entonces, empecemos. Claro, y ninguno, te aseguro que ninguno está puesto de manera festinada. Son libros que realmente han marcado y te puedo explicar por qué y en qué etapa de mi vida marcaron. Arranquemos. Mira, no quiere decir que el orden en que están puestos sea un orden estricto de jerarquía, ¿no? Simplemente me fui acordando y lo fui apuntando. Mi primera novela publicada se llama Prisionero del Agua. Por cierto, es la única novela mía publicada en Colombia.
está publicada por la Universidad de Antioquia, se publicó en Medellín en el año 2017. Fue mi primera novela publicada en España, mi primera novela premiada internacionalmente, mi primera novela publicada en Cuba y se publicó en Antioquia, en Medellín, en la Universidad de Antioquia hace 5 años. Esa novela, que a mí me ha dado muchas alegrías, sobre todo de los lectores y bueno, de los premios y tal, tiene una marcada influencia, marcó mucho mi formación en 2 libros que fueron dos de las novelas que me volcaron la cabeza. Uno es Manhattan Transfer de John Dos Passos, el escritor norteamericano. Te digo, en Cuba nosotros leímos toda la Generación Perdida, leímos toda la gran narrativa norteamericana, se sigue publicando y se sigue leyendo. Por lo tanto, fue una novela que a mí me influyó mucho para esa novela y me enseñó los juegos de planos narrativos, el cruce de planos. Y luego hay otra novela que también marcó mucho mi etapa formativa, fue La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. La muerte de Artemio Cruz. En Prisionero del Agua, yo creo que es la primera vez que estoy diciendo públicamente esto, en Prisionero del Agua, esas 2 novelas y la narrativa de Carpentier, de Alejo Carpentier, el cubano, o sea, toda la narrativa de Carpentier, pero fundamentalmente concierto barroco, sus novelas breves, el siglo de las luces también, pero sobre todo sus novelas breves, El arpa y la sombra, concierto y barroco, fueron libros con los que yo jugué a nivel de, decía Lope de Vega, recuerda que yo vengo de la formación del siglo de oro, decía Lope de Vega, hablando a los poetas de cómo se escribía la poesía, decía Lope que la poesía se escribía imitando. El ejercicio de la imitación en el siglo de oro y en toda la literatura del neoclasicismo, por ejemplo, era muy importante, de tal manera que muchos poemas de esa época eran imitación de Horacio, imitación de Perseo, imitación de fulano. Entonces la imitación como un ejercicio de formación era muy importante. Yo eso lo tengo grabado en mi vena desde que era adolescente y por lo tanto yo en esa primera novela, que es una novela formativa, es una novela de iniciación, es una novela que a pesar de su gran resonancia entre los lectores, y además yo estoy muy orgulloso de ella, le debe mucho a Carlos Fuentes, a La muerte de Artemio Cruz, a La región más transparente también, pero sobre todo a La muerte de Artemio Cruz, a Manhattan Transfer de John Dos Passos y a toda la narrativa de Carpentier. Por lo tanto, los 3 primeros nombres que tengo es La muerte de Artemio Cruz, Manhattan Transfer y Concierto Barroco. Concierto Barroco, para que ustedes lo ubiquen, sí. Es una novela breve, un ejercicio de estilo maravilloso, protagonizada por la música. Esa novela tiene mucha influencia en mi segunda novela. Mi segunda novela publicada en España se llama Maldita Danza. Es también una novela erótico musical protagonizada por la música clásica y la música bailable. Erótico musical. Es una novela erótica musical. Es la historia de una musicóloga cubana, mulata, joven, que se viene a vivir a Madrid a estudiar un máster de musicología en el Conservatorio Superior de Madrid. Y ahí se encuentra con que está absolutamente rodeada de tópicos sobre Cuba. Y entonces se defiende como puede de esos tópicos. Y uno de esos tópicos es sexual. Y ella se revuelve contra todos esos tópicos de la cubanidad. Y es un pretexto para hacer algo que hacía muchas ganas que tenía, que era un homenaje a la narrativa y al ritmo narrativo que había descubierto en Alejo Carpentier, y por lo tanto hay mucha influencia de Concierto Barroco en esa novela. Para que sepan, yo no conocía Manhattan Transfer, La muerte de Artemio Cruz sí, y Carpentier también. Destaco y les recomiendo a ustedes, bueno, Artemio Cruz y todo lo que sea de Fuentes. Alejo Carpentier es como un papá de Latinoamérica. Ese man influenció a todo el mundo. Cuando ustedes leen Alejo Carpentier, ustedes se darán cuenta que el manejo del lenguaje de una persona que conoce mucho y que tiene mucho oficio para manejar la lengua, para dominar nuestra lengua materna, el castellano, es una forma de narrar con una pureza, con una habilidad para el manejo del lenguaje. O sea, digamos que él no dice yo me paro de aquí para allá y caigo en este muro. No, él es capaz de decir eso bonito. Entonces, Alejo Carpentier es uno de los padres del boom latinoamericano.
el boom latinoamericano que luego tuvo su explosión en los años 70. Algunos lo consideran dentro del boom, pero otros, los grandes, lo consideran como un padre, un poquito antes, era un poquito mayor que Vargas Llosa, mayor que García Márquez. No, García Márquez decía que él era... Pero claro, Carpentier y Rulfo y el venezolano Arturo Uslas Pietri, del que nadie habla de Las Lanzas Coloradas. Las Lanzas Coloradas es una novela de Arturo Uslas Pietri que se publica en las primeras décadas del siglo XXI y que también es una novela que rompe, que marca, que crea predicamento literario. Yo creo que esos tres nombres y esas tres obras, todo Carpentier, todo Rulfo, que en definitiva es Pedro Páramo y el Llama en Llama, se convierten en los grandes padres de la gran literatura que va a florecer en el continente en los siguientes años, ¿no? Y ahí nace Gabo, y ahí nace Vargas Llosa, y ahí nace Cortázar, y ahí nace todo ese movimiento literario tan esplendoroso que dio la lengua latinoamericana. Entonces, Carpentier es un nombre imprescindible en mi formación. Yo sigo, tantos años después, volviendo a él. Es uno de los lectores que revisito. Es un escritor, como tú decías, considerado uno de los grandes adalides del barroco latinoamericano. Todo su lenguaje es muy florido, es muy barroco, es un alarde de esplendor lingüístico. Y claro, eso para un escritor joven como era yo en aquellos años, es una fiesta. Es una fiesta de la creatividad, de qué se puede hacer, ¿no? Me pasaba con Carpentier. Yo recuerdo alguna novela de Carpentier, no sé en cuál, que le dedica 5 páginas a describir la vajilla con la que van a comer los personajes. 5 páginas describiendo la vajilla. Y recuerdo en Manhattan Transfer de John Dos Passos, recuerdo... en la de Haití, yo creo que es en la de Haití, en el siglo de las luces. El siglo de las luces, sí. La vajilla de plata, con los vasos de plata, con los cubiertos de plata, y la porcelana y el cristal. Sí, en el siglo de las luces, que es la de Haití y de este rey. Y luego el atrevimiento formal de Dos Passos en Manhattan Transfer, de dedicarle casi 2 páginas o 2 párrafos largos a la descripción de las alas de las moscas, el detallito de los élitros en las alas de las moscas. Un escritor que se detiene a describirte el ala de una mosca es un monstruo literario, porque ahora hay que tener paciencia de lector en ese tipo de literatura, y ahora estamos en una época que todo el mundo quiere leer rápido, ¿no? Pero yo disfruté mucho del encuentro con la obra de estos tres escritores, ¿no? Sí, haciendo un paréntesis ahí, tú dices eso de que leer rápido, y es por la sobreestimulación. Marian Rojas, una señora que es de España, una neuróloga de España y psiquiatra, dice que tenemos una sobreestimulación, entonces todo el mundo quiere todo rápido, todo quiere ya, y nadie describe, no les gusta que describan, sino que vamos directo al grano y no me cuente. A Dani Hoyos, que soy criado anterior a esta época y que me tocó la transición, yo siento que pierde lo bonito de escribir y lo bonito de sentarse a deleitarse, a mirar, a observar, a esperar que el mundo pase ante sus ojos. Claro, una novela, un buen cuento, no es una sucesión de acontecimientos, no es contarte rápido qué pasó. Es poder atraparte en una atmósfera, y para atrapar una atmósfera necesitamos saber qué está pasando alrededor de esos personajes y de esa trama, no de esa acción. Yo creo que eso, los grandes maestros de la literatura en español, tanto de Latinoamérica como de España, pero sobre todo la gran literatura latinoamericana, dio grandes lecciones de cómo se puede disfrutar describiendo minimalistamente todo lo que pasa alrededor de unos personajes. Entonces, esos primeros libros y esos primeros autores encabezan mi lista de hoy. Te digo que esta lista la que he hecho hoy, a lo mejor me hace esta entrevista dentro de un año y te pongo otro. No, pero ya llevamos 3 y vamos bien. Luego, bueno, como cuarto libro no podía hacerlo de otra manera, y no exagero, toda la literatura del siglo de oro. Y en la literatura del siglo de oro incluyo al Quijote, por supuesto. Estoy hablando de la poesía, el teatro de Lope, el teatro de Calderón, la poesía de Quevedo, de Góngora, la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, que para mí es una de las grandes cumbres de la poesía en español, y el Quijote. Todo eso como si fuera un solo libro. O sea, Calderón, Lope, Quevedo, Góngora, Sor Juana y Cervantes en un solo volumen. Para mí esa es la literatura del siglo de oro, y lo pongo como un libro independiente. Porque ahí Ay, mísero de mí, ay, infelice, apurar cielos pretendo.
todo López, todo Calderón con La vida de sueño, La vida de sueño por el protagonismo que le dio a La Décima, pero su teatro es una fiesta de la lengua. Quevedo es una fiesta de la lengua, decía Borges. Borges era un enamorado de Quevedo, yo soy un enamorado de Borges, así que mi quinto libro es las obras completas de José Luis Borges. O sea, no me voy a quedar ni con el Aleph, no me voy a quedar con ficciones, no me voy a quedar con un libro. Las obras completas de Borges. No se puede separar a Borges poeta del Borges ensayista, del Borges narrador. Yo no sabría escoger entre los ensayos de Borges y los cuentos de Borges. Y los prólogos de Borges. Y los prólogos de Borges. No, es que qué rabia. No, y su poesía. En cierta calle hay una cierta puerta con su timbre y su número preciso y un olor a perdido paraíso. O sea, ese dominio de la prosodia clásica en voz de Borges es una maravilla. Y luego, qué manera de contar, qué manera de escribir cuentos, la perfección de los cuentos borgianos, las ruinas circulares, el jardín de senderos que se bifurcan, la biblioteca, en Mazún. Cualquiera de los cuentos de Borges es un monumento a la narrativa breve. Por lo tanto, todo Borges. Y no solo pues digamos que uno se quedaría, yo estoy de acuerdo contigo, es muy complicado uno decir, pocas personas han pasado por la humanidad que tengan tanta habilidad para hacer todo bien y todo con un rasero de calidad enorme, o sea, es muy brillante. Tanto que el tipo, pues una particularidad, no sé si a la gente, él jugaba tanto con el lenguaje que los cuentos son tan enciclopédicos que uno cree que eso existía, entonces uno iba a buscar a ver si en 1900 había pasado eso y jugaba. Es que él inventó un género, el cuento ensayístico, el ensayo cuentero, qué sé yo. El que te metía en una telaraña donde tú te creías todo lo que se inventaba. Y todo. Yo he sido imitador de Borges. Yo tengo algunos textos muy borgianos por ahí, tanto en ensayo. Yo tengo un ensayo apócrifo que se publicó en una revista de cine cubano que se llama Rantés, hijo de Van Gogh. Y eso es puro Borges. Rantés es un personaje de una película argentina que se llama Hombre mirando al sudeste, de Liceo Subiela. Una película que arrasó en el Festival de Cine de La Habana del año 81, 82, cuando era muy joven. Y en ese ensayo yo me invento que Rantés, el personaje de ficción, era hijo real de Vincent Van Gogh. O sea, de un pintor europeo de varios siglos antes. Y demuestro con documentos que encontré en distintas bibliotecas demuestro en un entramado súper apócrifo y surreal cómo, a pesar de que la historia había escamoteado esa información, estaba científicamente probado que Rantés era hijo de Van Gogh. Una cosa muy borgiana. Qué maravilla. Borgiano, sí, señor, el gran Borges, bueno, y el siglo de oro. Entonces, para hacer un recuento aquí, un hombre de verdad, Mark Twain, estamos haciendo como bueno, ¿y cuáles son los libros? Un hombre de verdad, Mark Twain, sobre todo con Tom Sawyer. Tenemos Manhattan Transfer, tenemos La muerte de Artemio Cruz, Concierto barroco de Carpentier, todo siglo de oro, o sea, toda una época brillante para la humanidad y para la lengua en castellano. Y vamos con las obras completas de el siempre enorme Jorge Luis Borges. Pues seguimos, yo creo que estuve diciendo ¿qué libro escojo del Gabo? Porque a mí todo el Gabo me gusta y al final me he ido, creo que ha sido una decisión salomónica, escoger Ojos de Perro Azul, un libro de cuentos. Sí. O sea, un libro de cuentos y no ninguna de sus grandes novelas. Creo que Cien años de soledad, cualquiera de sus grandes novelas ya son monumentos muy reconocidos, pero yo quiero destacar al Gabo cuentista, al Gabo narrador corto, y sobre todo ese libro que es espectacular en cada uno de sus cuentos y en el conjunto, Ojos de Perro Azul. Yo lo recuerdo de una edición cubana de los años 80, y a mí fue un libro que me paralizó, que tuve que leerlo y releerlo varias veces, y esa relectura en una etapa formativa supongo que haya marcado también mi forma de narrar y mi forma de acercarme al relato corto, que es uno de los géneros que más he cultivado, aunque menos se me conozca. Y uno de los géneros con los que más premios he ganado, curiosamente, aunque sí. Me conoce más como poeta y como novelista, ¿no? Sin embargo, he publicado y escrito muchos cuentos a lo largo de mi vida. Y creo que Ojos de Perro Azul no puede faltar. Aquí lo tengo, le voy a contar a la gente. La tercera resignación, que es el primer cuento, digamos, de García Márquez, reconocido. Ese tiene la otra costilla de la muerte. Eva está dentro de su gato.
Amargura para los tres sonámbulos, esos primeros 4 cuentos son muy Gabo, muy Gabo. O sea, eso es para cuando usted ya se ha leído acá, son Diálogo del espejo, Ojos de perro azul, que le da el nombre. La mujer que llegaba a las 6, a mí me parece muy bonito. Nabo el negro que hizo esperar a los ángeles también es muy bello. Alguien de sardenas a rosas es un bonito cuento de amor. La noche de los alcaravanes y monólogo de Isabel viendo llover a Macondo. Ahí, porque ahí, esto es en el 50, señores, y Cien años de soledad es en el 60 y algo. 65, me parece que. 65, esto es en el 50, ya él estaba pensando, ya él tenía todo el tema, ya Macondo está en su cabeza. Claro, por eso digo que eso es un libro, no solamente es un libro que marca una época de su literatura propia, sino donde ya demuestra todas las armas, todas las herramientas, todos los recursos narrativos que tiene Gabo como lo que fue, como lo que terminó siendo, ¿no? Entonces yo creo que ese libro a mí me marcó mucho, me sigue pareciendo un libro al que vuelvo continuamente. En cualquier época de mi vida lo tengo en La Habana, en mi biblioteca, y llego, lo abro y al azar leo cualquier cuento y lo vuelvo a disfrutar. ¿Te ha pasado? A mí me pasa con él, me pasa con Zweig, con Stefan Zweig, con Borges, que donde uno los abra, ahí hay algo. O sea, usted puede abrir en una página lo que sea y puede leer a partir de ahí. No sé, a mí me pasa con ellos. Decía Borges en una de sus tantas entrevistas que todo escritor todo escritor que se precie tiene que tener en su mesita de noche los libros que puede abrir al azar, Él tenía en su mesita de noche, y alardeaba mucho de ello, la Enciclopedia Británica. Abría al azar la Enciclopedia para leer, ¿no? De ahí aprendí yo a que en mi mesa de noche nunca falta un diccionario. García Márquez tenía uno. García Márquez decía, el mejor libro es un diccionario. Es un diccionario. Yo tengo siempre un diccionario y lo abro al azar y disfruto de leer las palabras. Pero también, haciendo un juego metafórico, podemos decir lo mismo de ellos, de él, o de Gabo o de Borges. Al azar puedes abrir cualquier libro de Borges y ahí te quedas. No tienes ni que empezar por el principio el cuento. Empieza en cualquier párrafo y sigue hacia adelante, porque es una fiesta. Porque son libros que van más allá de la trama, van más allá de lo que está pasando. Son libros que su fuerza está en el disfrute de la palabra, en el disfrute de la escritura, del ejercicio de la literatura. Y entonces eso en Borges y en García Márquez es fundamental. Se me acaba de ocurrir un cuento de una persona que en la mesita de noche tiene un libro de Alexis Díaz Pimientas, y Alexis Díaz Pimienta tiene un libro de Borges, y Borges tiene un libro de la Enciclopedia Británica, y el personaje de la Enciclopedia Británica tiene otro libro, y así se van yendo y se van. Me acabas de recordar un cuento mío que se llama Una orgía americana, que es una pareja de lectores empedernidos que leen todas las noches, cada uno en su lado de la cama, leen distintos libros, pero al final terminan mezclándose los personajes en la cama con ellos, salen de los libros y hay toda una orgía entre, imagínate, un personaje de Alberto Moravia en Italia se mezcla con un personaje de Isabel Allende y un personaje de Isabel Allende con uno de Yukio Mishima, el japonés, porque cada uno van leyendo libros muy distintos que al final terminan mezclados en ese imaginario que es la cama de lectura en vez del salón de lectura, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir tus libros? O sea, solo en Colombia está Prisionero del Agua, es que publicado por la Universidad de Antioquia. En Colombia, Prisionero del Agua, Universidad de Antioquia. La mayoría de mis libros están publicados en Cuba y en España. Entonces, en Amazon está una de mis últimas novelas que se llama El Huracán Anónimo, que es una novela policíaca, un thriller. Se publicó en 2019, me parece, o 20. Y la mayoría se encuentran aquí en España. También pueden encontrar El Quijote en verso. O sea, yo tuve la locura de escribir El Quijote en verso y ese libro también se puede encontrar en internet en las 3 versiones. Está El Quijote en verso en texto, en el libro impreso, en formato digital y en audiolibro, locutado por mí mismo. O sea que tienen la oportunidad de acercarse a la obra de Cervantes. Qué maravilla. Voy a buscar esos en Amazon, y cuando vaya a España, pues traeré muchos libros tuyos para encontrar varias novelas. Bueno, yo he publicado mucho, Dani, tú lo sabes, yo he publicado 53 libros hasta la fecha, 7 novelas, 20 y tantos poemarios, más de 30 libros para niños, ensayos, muchos ensayos sobre la oralidad y la improvisación.
y entonces en España se encuentra ahora se publicó mi último ensayo sobre la décima, acaba de ser publicado en México, porque ganó el premio McGill-Friend y se ha publicado, salió hace unos meses, y sé que solamente se distribuye en México. Por eso digo que a veces en Colombia es difícil encontrar libros míos, a no ser que Sí. comience a editar en Colombia, que ese es otro objetivo. No, pero sí podemos traerlos desde España, y eso es para que vean ustedes la dimensión de este hombre, que mucha gente lo conoce por sus diferentes facetas. Es decir, algunos lo conocen como novelista, y entonces otros lo conocen como repentista, y otros, yo por ejemplo te conocía, entré a ti por el repentismo, Claro, la mayoría. otros como novelista, cuentista, y en fin. Y eso es para que veamos la magnitud del invitado que tenemos hoy, y de verdad es muy honrado. Sigamos, tenemos 4 o 5 de esa lista. ¿Qué más hay en esa lista? Bueno, después muy cerca de Gabo, hay un libro que me marcó mucho. Los libros que me marcaron, que fue lo que tú me pediste. Claro, eso es la idea. Me marcó mucho, me sigue pareciendo un monumento a la técnica narrativa, que es Rayuela de Julio Cortázar. Fue un libro que marcó a toda mi generación. Han pasado los años, ya no se lee igual, ya no se relee Rayuela con la misma emoción de hace 30 años o 40, pero sigue siendo un monumento narrativo, un momento de técnica narrativa, y con unos personajes entrañables y con una fiesta también de la inteligencia a la hora de contar historias. Rayuela está ahí en la lista con derecho propio. Luego, y no es un libro fácil, debo decir. Yo he tratado dos veces, y yo digo, me ha costado, entonces tengo que darle sus espacios, vamos a ver, porque no es. Entonces es uno como Rayuela es un libro cinematográfico. Rayuela, Cortázar hace con Rayuela lo que luego, sin nadie escandalizarse, hemos visto hacer varias veces a David Lynch en su cine, ¿no? El cine de David Lynch, Mulholland Drive, cualquiera de esas películas donde se deconstruye la historia y se narra desde distintos ángulos, mezclando planos narrativos, planos temporales, planos físicos, situaciones fuera de un hilo argumental y lineal en el tiempo. Todo eso que el cine lo vio, en el cine lo vemos normal, era complicado hacerlo en la narrativa. Yo creo que el propio Cortázar en Rayuela tiene un capítulo que casi nadie se acuerda, donde se ríe un poco de la narrativa de Galdós, ¿no? De esa narrativa cronológicamente lineal, donde un acontecimiento va detrás de otro, y él lo que hace es precisamente como una reacción, romper con esos planos temporales, y de momento tú estás viendo a Oliveira buscando a la maga por el Sena, y 2 minutos después, un párrafo después, estás con Talita en una cafetería viendo cómo se toma un té. Y luego está la maga en el baño orinando, rodeada de libros y de discos de jazz. Y luego está Oliveira discutiendo con Gregorovius. Y entonces, claro, todas esas situaciones simultáneas que el cine ha sabido resolver en planos, porque es otro lenguaje, en un libro era complicado sin volverte loco. Yo creo que fue muy arriesgado, fue realmente revolucionador cómo lo solucionó Cortázar. Primero, ordenando caprichosamente el libro, y luego dando la orden de que cada uno lo leyera y lo armara como quisiera. Yo creo que a mí fue un libro que me marcó mucho, y como casi todos los libros que me influenciaron, tengo una novela que también está, bueno, mis novelas, claro, mis últimas novelas, Jano, que es una novela que se publicó el año pasado aquí en España, es una novela que ha estado 25 años inédita. O sea, la escribí hace muchos años y la acabo de publicar el año pasado en plena pandemia. Y esa novela es muy deudora de Rayuela. Una novela también en planos cortos, narrativa corta. También mi novela Sangre, que es reciente, de 2019, es una novela también escrita en ese estilo de capítulos cortos, párrafos cortos, donde el lector tiene que armar un puzzle para llegar a la psicología del personaje y al argumento total de la obra. Yo creo que eso, o sea, pone a trabajar al lector, realmente, de alguna manera. Claro, el lector no es un lector pasivo. Pone a trabajar al lector y que no tenga todo comido. Claro. Alexis, te voy a poner un reto. El siguiente libro o el siguiente grupo de libros, si lo quieres reunir en un grupo como El Ciclo de Oro o Las Obras Completas de Borges, decímelo en una décima. ¿En una décima? Sí. Pues mi siguiente lectura, nueva recomendación, es una compilación de buena literatura. Es poesía de altura, es enorme poesía.
es como la luz del día en el cielo de del planeta. Y son las obras completas de Federico García. Federico ¡Guau! García Lorca. Federico García Lorca. Todo Federico García Lorca. Todo junto. Desde Romancero Gitano hasta Poeta en Nueva York. Todo Lorca, hasta su teatro, Bodas de Sangre, Yelma, toda su obra en un solo volumen. No puede faltar en mi biblioteca ni en la biblioteca de nadie que quiera amar la buena literatura. Creo que Lorca El no puede gran, faltar. sí. Federico, digamos que además que se volvió una leyenda, ¿cierto? Por Sí, las características de su muerte y todo. Desafortunadamente, ahí opacaron la vida de uno de los más grandes en lengua española. Le recomiendo, bueno, el Romancero Gitano, sus obras de teatro que tiene. eh, Sobre todo, a mí me gusta, la que más me gusta es La Casa de Bernarda Alba. sí. eh, que el tema de la mujer ahí, el tema del pecado, el tema de una sociedad conservadora, funcionan muy bien. Voy a contar una anécdota, aquí me salgo un poquito chiquita. Tengo un amigo hincha del Nacional, el Nacional es un equipo de fútbol de Medellín, y me decía, a mí no me gusta García Lorca, y yo le dije, ¿y por qué vivís diciendo verde que te quiero verde? Claro, claro. No, Lorca es un monumento a la alta poesía y al lenguaje. Fue un autor, pese a su muerte joven, porque murió muy joven, es un autor que condensó y logró unir en su voz todas las grandes influencias de la poesía, de lo mejor de la poesía española. Y luego cuando quiso dar un golpe de autoridad contemporánea, moderna, escribió ese libro enorme que es Poeta en Nueva York, como para demostrarse a sí mismo y a sus contemporáneos que él no solamente era el poeta del romancero gitano, porque los encasillamientos son muy peligrosos y son muy difíciles de superar, ¿no? Entonces yo creo que Lorca es uno de los grandes nombres de la literatura en español y por lo menos en mi biblioteca no puede faltar nunca un libro de Lorca. Alexis, hermano, maestro, se nos acaba el tiempo, ya llevamos una hora. Te Yo digo les voy a hacer rapidito, un recuento. te digo rapidito los que me quedan, te lo digo rapidito. Sí, puedes decir los que te quedan y tienes énfasis para decir uno, o sea, uno como sobre, así, ¿cómo se llama? De los que quedan aquí en la mi lista, escojo uno. Sí. O dilos todos y enfaticemos en uno. Antología de Spoon River. La antología de Spoon River de Edgar Lee Master es un poemario que rompió, creó época y que vaticinó, influyó en todo lo que fue luego la poesía beat norteamericana, la Beat Generation, la poesía y la narrativa de Jack Kerouac, de Orlowski, de Charles Bukowski, de todos estos grandes poetas norteamericanos. Sin Edgar Lee Master y sin la antología de Spoon River no hubiera habido movimiento beat y no hubiera habido Bob Dylan, y no hubiera habido Leonard Cohen, no hubiera habido toda esta poesía oral y escrita que nos ha marcado. Yo creo que es un libro imprescindible que cualquiera que le guste la buena poesía debe conocer. Se llama Antología de Spoon River porque él se inventó un pueblo y escribió un poemario sobre los muertos de ese pueblo. ¿Sí? Es un poemario a cada cadáver en el cementerio de Spoon River. Sí. No puede faltar El Llano en Llamas. O sea, los dos libros de Juan Rulfo. Sí. El Llano en Llamas y en un solo volumen los dos. El Llano en Llamas y Pedro Páramo en un solo volumen los dos. Sí, también ¿No? es el mejor libro de cuentos que yo me he leído en toda mi vida. Es Eso una es, no. locura, es una locura. Y otro libro que no puede faltar en mi selección es los cuentos completos de Hemingway. Yo sé que Hemingway es muy famoso por sus novelas, pero realmente el Hemingway grande, el Hemingway inmenso, el Hemingway que va a trascender a los siglos, es el Hemingway cuentista. Sus cuentos son muy superiores a sus novelas y cualquier cuento de Hemingway abierto al azar es una lección de narrativa breve. Y voy a terminar con dos. No puede Dale. faltar José Martí en mi selección. Yo Sí. fui y soy muy martiano. Su ensayística me parece sigue siendo lo mejor de la literatura en español de todos los tiempos. Es un hombre que Lo dije crea al junto. principio, no es por molestar, pero lo dije al principio Sí, de yo esta oí entrevista. también y me emociono mucho porque siempre se piensa en Martí revolucionario, en Martí político. No, 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 no. Martí era un gran literato y su poesía es de primer nivel, pero sobre todo su ensayística. Escenas norteamericanas y toda su ensayística son un monumento al lenguaje español. Es un creador que inaugura junto con Rubén Darío el modernismo en la lengua española y eso no se puede olvidar nunca. Entonces Martí no puede faltar. Y por último, una novela contemporánea
que a lo mejor los lectores no la conocen y ojalá que la busquen, porque por esta novela yo perdí un avión. Sentado en la puerta, del embarque, me compré la novela, me senté a leerla, me metí tanto dentro de ella que se fue el avión y no me enteré. La novela se llama Tuya, de Claudia Piñeiro, la escritora argentina. Es una novela breve, de una brillantez impresionante. Fue su primera novela y a partir de ahí ha publicado una serie de novelas que todas han sido un gran éxito, con una gran calidad literaria. La primera fue Tuya, la segunda fue Betty Boo, la tercera fue un comunista en calzoncillos. Y por ahí todas sus novelas han sido un éxito total, pero por la calidad que tienen. Creo que no uso más de tu tiempo. De todos me voy a ir por los cuentos de Hemingway, que no los he leído, y por Tuya de Claudia Piñero, no la conocía. La novela se llama Tuya, para la gente que está, Tuya. Voy a leer esta biblioteca enorme. Ah, bueno, un dato de José Martí. Usted lee a José Martí, los ensayos de José Martí, creo que en Nuestra América, que se llama América. Hay uno, el más famoso. Usted lo lee y esto fue escrito hace muchos años. Y usted dice, ve, como si hubiera escrito ayer, como si se hubiera escrito ayer. Absolutamente vigentes. Sí. Un hombre que tenía una visión de mundo, siendo un cubano que muere joven también. Martí muere con 42 años. Todavía mi gran pregunta es cómo le dio tiempo con 42 años a escribir todo lo que escribió, a hacer una revolución, estar preso, rompiendo piedras, estar desterrado en España, vivir en Nueva York. O sea, ¿cómo le alcanzó el tiempo a Martí para tantas cosas? Pues es un absoluto genio. Es verdad. Vamos aquí con los libros. Tenemos Un hombre de verdad, de Boris Polevoy, Mark Twain, Tom Sawyer, Manhattan Transfer, La muerte de Artemio Cruz, Concierto barroco de Carpentier, Todo un siglo de oro, obras completas de Jorge Luis Borges, Ojos de perro azul, libro de cuentos de Gabo, Rayuela de Julio Cortázar, antología de Pun River, de Edgar Lee Master, El llano en llamas de el maestro Juan Rulfo, Hemingway y José Martí. Y la última que fue Tuya es como una ahí de Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro, Argentina. Argentina, sí. Voy a hacer un último comentario, porque siempre me parece siempre que es muy injusto que haya, que cuando hablemos de libros, siempre sacan tan pocos nombres femeninos. En realidad, aquí hemos citado a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las grandes monstruos. Ahora yo cito a Claudio Piñeiro, pero quiero decir dos nombres más que si los lectores colombianos no los conocen, tienen que ir a buscarlas corriendo. Las dos Rosarios, Rosario Ferré y Rosario Castellanos. Rosario Ferré es una gran narradora puertorriqueña y Rosario Castellanos es una gran poeta y narradora mexicana. Las dos son, junto a Elena Garro, también mexicana, son monumentos de la literatura latinoamericana y no son tan conocidas, y yo desde aquí invito a que las descubran. Elena Garro, para la gente que no sabe, era la esposa de Octavio Paz, que aquí entre nos, creo pues que el hombre la maltrataba, creo pues que le escondieron su literatura, que no se la dejaron publicar, que unas historias muy turbias, sí. Es una historia muy turbia de Elena Garro. De hecho, en Colombia no se consigue ese libro, es muy difícil, de pronto en España se conseguirá y lo traeré. Alexis, hermano, nos quedaríamos hablando, espero verte pronto en Colombia o en España. Tengo la esperanza de ir en diciembre, entonces allá espero verte. O en Cuba, porque no has ido a Cuba. Yo creo que en Cuba no he ido a Cuba, tendría que ir a Cuba, quedarme... Mira, tienes que venir a Cuba en febrero a la Feria del Libro de La Habana, porque tú eres un hombre. La Feria del Libro de La Habana es una de las fiestas más inmensas que vas a encontrar en torno a la literatura. Y yo desde ahora te ¿Cuándo digo, es? Haz las maletas en febrero. Es todo el mes de febrero y todo el mes de marzo, porque empieza en La Habana y se arranca por toda la isla. Pero la de La Habana es en febrero. Así que piénsatelo, porque es un buen momento para encontrarnos en La Habana. Yo presento este año en la feria varios títulos, narrativa y infantil, y sería un buen regalo para ti mismo descubrir Cuba en su feria del libro, ¿no? No, lo voy a organizar para ver si nos da. Siempre he tratado de ver si conozco Cuba. Dice Germán Carvajal, vamos, Germán Carvajal es más animado. Eso es, Germán Carvajal. Y eso que a Germán no le gustan las islas. Que no falta, Germán. Un abrazo grande, Dani. Qué fiesta encontrarte y hablar contigo de literatura y hablar contigo de libros.
y hablar contigo de la vida. Un regalazo este encuentro. Muchas gracias y un abrazo a todos los que nos están viendo. Gracias a ti, hermano, que duermas, ya te estás trasnochando. Un abrazo, te admiramos mucho y bienvenido a Colombia siempre. Mi hermano, gracias por tanto talento y gracias por tu generosidad y tu tiempo. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Nos vemos, Alexis. ¿Cómo me desconecto de aquí? Ah, ya sé. Venga, chao. Sí, tranquilo, no te preocupes. Bueno, ahí teníamos una charla con el maestro Alexis Díaz Pimienta, porque digo Pimientas, Alexis Díaz Pimienta. Nos vemos en los libros de la vida dentro de 8 días. Chao, chao. Suerte.